Engañé a mi esposo con su compadre, y luego nos descubrió por un accidente. Hola, me llamo Olga. Tengo 39 años y tengo 4 hijos menores de edad. Mi esposo es maestro de obras en mi ciudad. Mi esposo tenía un compadre de nombre Ignacio, que siempre venía a nuestra casa. Ellos se conocen desde el colegio. Siempre han sido muy unidos, casi como hermanos. Mi esposo no es romántico. Jamás lo fue. No dice palabras bonitas ni escribe poemas. Menos dedica canciones de amor. Pero era trabajador. Siempre impulsando a su familia adelante. Él construyó nuestra casa ladrillo por ladrillo. Siempre me hizo sentir orgullosa. Pero como ya dije, él no era cariñoso. Excepto con mis hijos. De cualquier manera, así como era, me gustaba. Me enamoré de él tal y como era y por eso le di 4 hijos. El compadre de mi esposo es todo lo contrario. Siempre fue enamorado. Siempre tenía una frase para las mujeres. Él estaba soltero. Decía que no había nacido la mujer que lo mantuviera en su casa solo para ella. Sus aventuras y problemas con las mujeres eran conocidas por sus amigos y por el barrio. Nunca sentí nada por el compadre de mi esposo. Jamás me imaginé en una escena íntima con él. Para mí era como mi hermano. No sé en qué momento cambió la percepción que tenía de él, pero dejé de verlo como un familiar para verlo como un hombre. Supongo que el cambio ocurrió cuando él me dio un regalo por mi cumpleaños, eso cambió la forma en que percibía mi amistad con él. Mi esposo ese día ni se molestó en saludarme. Sé que siempre dije que me gustaba mi esposo tal y como era. Que lo amaba así. Y es verdad, aunque no lo crean. Pero como toda mujer, un día necesité de algo de romanticismo. Un detalle. Algo que me hiciera sentir especial. El día de mi cumpleaños, el compadre de mi esposo se apareció en la pequeña fiesta que hice con una caja de chocolates. Dentro de la caja había una nota que decía, un dulce para una mujer que endulza cada día del año con su belleza. Sonreí, le agradecí y le serví un trago. Jamás me había sentido tan especial, ni cuando era joven. Alguien tuvo un detalle como ese conmigo y creo que fue la falta de atención de mi esposo lo que hacía que cualquier muestra de cariño me hiciera sentir especial. Durante la fiesta lo observé. Mire cómo interactuaba con las demás mujeres que vinieron a mi fiesta. Vi que una de ellas era su objetivo. Bailó con ella más que con cualquiera. Cuando sonó una canción de moda, él me sacó a bailar y me divertí mucho con él. Fue el mejor cumpleaños que tuve desde hacía mucho tiempo. Cuando él se iba, vi que ponía su mano sobre la parte de atrás de la mujer. Me puse roja al ver eso. Sentí algo de celos. Luego me dije, él es así. Siempre fue un Casanova. Decidí no pensar más en él y concentrarme en mi fiesta que estaba acabando. Mi esposo me dijo que me llevaría el sábado a comer como en todos mis cumpleaños. Bueno, le dije. Está bien. Luego traté de besarlo e iniciar algo ahí solos, pero mi esposo me dijo que estaba cansado. Él se fue a dormir y yo me quedé limpiando un poco para no tener mucho trabajo en la mañana. Me sentí rechazada y un poco humillada, especialmente porque era mi día de cumpleaños. No sé qué cambió en mí que ahora estaba tan necesitada de cariño. Al día siguiente me vestí diferente para que él me viera. Pero se levantó como todos los días, sin decirme nada y se fue a trabajar. Después del desayuno, atendí a mis hijos y luego se fueron a la escuela. Hice mis quehaceres y me fui a hacer las compras para la comida. En el mercado vi a la mujer con la que el compadre de mi esposo se había ido. Ella me vio y me saludó. Tuve muchas ganas de preguntarle cómo le había ido con él, pero no sabía cómo iniciar esa conversación. Hablamos solo unos segundos, ni recuerdo de qué. Solo recuerdo que yo no encontraba cómo preguntarle cómo le fue con Ignacio, el compadre de mi esposo. Pasó una semana. Mi esposo y su compadre se irían a jugar fútbol como todos los domingos. Yo me quedé en casa haciendo el almuerzo. Ellos llegaron como a las 3 de la tarde. Ignacio fue a bañarse en la ducha del baño de visita y mi esposo en nuestra habitación. Ignacio no llevó toalla con que secarse, la que normalmente estaba en el baño yo la había lavado y estaba secándose. Él me llama y me dice que si le puedo pasar una toalla. Mi corazón empezó a latir rápido sin razón aparente. Me puse nerviosa. Fui a buscar una toalla, y al dársela él abrió la puerta y sacó solo su mano para recibirla. Yo sin querer me puse en un ángulo por el que pude ver por el espejo del baño a Ignacio, tal y como vino al mundo. Él no se percató de eso. Cerró la puerta y yo me avergoncé, me puse más nerviosa y me fui a la cocina. Al poco rato mi esposo bajó y preguntó que qué había de almorzar. Yo estaba como hipnotizada por lo que había visto. Mi esposo me hablaba y yo apenas lo escuchaba, pero sabía lo que quería. Le serví y me dijo que saldrá con Ignacio a comprar unas cosas y luego me llevaría a dar una vuelta.
Ignacio entró a la cocina. Me puse aún más nerviosa. Le serví la comida y luego me fui al baño. Me quedé casi 10 minutos tratando de contener mis emociones. Mi esposo me dijo que ya se iban. Ignacio se despidió. Yo tragué saliva dentro del baño y le dije ok, nos vemos. Algo dentro de mí cambió. No sé cómo explicarlo. Solo sé que cambió. Aún no entiendo cómo pasó. Tengo una amiga que pasó por algo similar. Sí, ella odiaba a su compañero de trabajo. En realidad, lo detestaba. Pero luego de unos años, engañó a su esposo con él. Acabó con su vida de casada y se fue con el tipo que luego la dejó con un hijo y se fue con otra. Cuando le pregunté a ella, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dejó a su esposo por el tipo que ella odiaba? Ella tampoco supo dar una clara explicación. Solo dijo que simplemente pasó y ya. Yo podría decir que fue como Ignacio me hizo sentir con su regalo, la falta de cariño de mi esposo y otras cosas más. Pero no creo que eso me haya llevado a hacer lo que hice. Mi esposo regresó y me llevó a comer a donde siempre, donde su amiga de la infancia. Él se la pasó hablando con ella y no me prestó atención a mí. Me fastidió mucho eso, pero no tenía muchas ilusiones de que esa cena fuera una cita romántica con mi esposo. Pasó una semana. Él seguía con su rutina y yo con la mía, pero ahora pasaba mi tiempo haciendo mis quehaceres, inventándome historias como la que pasó en el baño con Ignacio. A veces me reía, otras me avergonzaba. Llegó domingo otra vez. En esta ocasión, Ignacio llegó con una chica a mi casa. Ella era bonita y muy graciosa. Yo estallé en celos por dentro. Mientras traía la comida, vi que Ignacio le tocaba las piernas. Me dio tanta rabia que casi boté los platos. La chica se ofreció a ayudarme. Le pregunté si era novia de Ignacio. Ella dijo que no, que más tarde ella iba a salir con su novio, que Ignacio era solo un encuentro fugaz o algo así. La cosa es que no era nada serio. No sé por qué sentí un cierto alivio al escuchar eso. Luego del almuerzo ellos se fueron. Mi esposo subió a ver la TV y se quedó dormido. Yo me fui a bañar y fantaseé con Ignacio en el baño. Imagínense lo que hice dentro. Eso es algo que me avergonzó mucho. Jamás hice algo así, ni en mi juventud. Me sentí impura y muy culpable. Pero a los pocos días ya estaba más tranquila. En la semana fui a la escuela de mis hijos, como siempre, y en el camino vi a Ignacio esperando una luz roja en su auto. Él me vio y tocó el claxon. Yo volteé y lo reconocí. Me avergoncé mucho por lo que sabía en mi conciencia. Levanté la mano para saludarlo y seguí de frente. Luego él me alcanzó y me dijo que me podía llevar. Me temblaban las piernas, pero acepté. Ya en el auto no dije nada. Fue Ignacio quien me habló. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero él me dijo, nunca te vi así. ¿Está todo bien en casa con tus hijos? ¿Y Andy? Fui muy obvia al quedarme callada, muy nerviosa le dije que estaba un poco molesta porque mis hijos habían hecho algo en el colegio y debía ir a arreglar eso. Estábamos a 10 minutos de llegar. Ignacio hizo que me olvidara de todo con sus bromas y chistes que antes me parecían tan tontos y ahora me hacían reír. Luego él dijo sonriendo, te ves más bonita, comadre. Mi corazón explotó cuando escuché eso, miré por la ventana. Sonreí y le dije, gracias. Fue tan evidente que sentía algo por él. Ignacio se dio cuenta de eso al instante. Él dijo, te invito a un refresco si tienes unos minutos. En mi mente pensé que no había nada de malo en ir con él a tomar algo, porque yo debía estar en el colegio de mis hijos para la salida, y como estaba yendo a pie, salí mucho antes. Así que tenía tiempo. Acepté y nos fuimos a un lugar donde nos trajeron al auto unas bebidas sin alcohol. Él supo cómo jugar. A partir de aquí. Yo no me di cuenta hasta que ya fue muy tarde. Él me preguntó cómo me iba con mi esposo y yo le dije que me iba bien y que parecía extraña su pregunta. Luego él dijo, es que últimamente he notado que pareces un poco distante de Andy. ¿Todo está bien en casa? ¿Sabes? A veces hablar con alguien desde fuera puede ofrecer una perspectiva diferente. Yo miré hacia abajo porque no supe qué decir. Pero él tenía razón. Luego dijo, es solo que me preocupa verte así. Me imagino que estar casados por tanto tiempo debe tener sus altibajos. ¿Sientes que te falta algo? ¿Quizás pasión o comprensión? Esta última pregunta desencadenó todos los sentimientos en mí. Lo miré a los ojos y él a los míos. Luego miré sus labios. Él levantó su mano, acarició mi rostro y se acercó. Cerré mis ojos y nos besamos. Me sentí en la luna por unos minutos. Luego desperté y me asusté. Lo siento, le dije.
Me bajé del auto y comencé a caminar al colegio de mis hijos. Él trató de darme alcance. Yo crucé hacia la otra avenida y él se quedó. Me sentí muy feliz, debo decir. Mi corazón latía rápido. Mis piernas temblaban. Llegué, luego de caminar un buen rato, al colegio de mis hijos, sudando, muy emocionada. Ya en mi casa le serví el almuerzo a mis hijos y me fui al baño. Estuve sonriendo en todo momento, sin poder creer lo que había pasado. Sonreía sola, como loca. Al salir estaba diferente, más alegre. Mis hijos me miraban y se reían, excepto el mayor, que era con quien había habido un problema en la escuela. No me había fijado que en mi celular tenía mensajes de Ignacio, mi celular, que no recibe llamadas de nadie, menos de mi esposo. Tenía mensajes del compadre de mi marido. Él decía: lamento lo que pasó, pero no me arrepiento porque me gustó mucho. Yo estaba alucinando con el mensaje. Mis hijos se fueron a hacer sus deberes de la escuela y yo me puse a lavar los platos. Luego entró otro mensaje de Ignacio: mañana a las 10, en el mismo lugar donde te encontré. Es como si me leyera la mente. No le contesté ningún mensaje, pero era como si él supiera lo que estaba pensando porque también quería verlo. Mi esposo llegó en la noche muy cansado, como siempre. Le serví la cena. Mi conciencia estaba como apagada, mis sentimientos igual. Al día siguiente estaba a la misma hora, en el mismo lugar, más arreglada y un poco más maquillada. Lo vi y subí a su auto. Me llevó al mismo lugar. No hablamos durante el camino, que me pareció corto. Esta vez. Al llegar nos volvimos a besar por un largo rato. Él quiso ir más allá de los besos. Sentí algo muy extraño, ya que solo mi esposo me había tocado así. Le dije: no, por favor. Y me salí del auto. Esta vez sí sentí remordimiento por dejarme tocar por alguien que no fuera mi esposo. Nunca imaginé sentirme así. Llegué al colegio de mis hijos y tuve que esperar casi 1 hora y media para la salida. Ya en mi casa la alegría del día anterior se había ido. Ignacio me envió un mensaje diciendo que era un tonto, que nunca quiso hacer eso y que no piense mal de él, que estaba muy arrepentido y que la culpa era solo suya. Mi esposo llegó. No sentí nada por él cuando lo vi entrar por la puerta. Mis pensamientos y sentimientos ya no eran más de mi esposo. Todo eso era de Ignacio. Al día siguiente no fui al lugar. Quería ir, pero no quería parecer tan fácil. No quería que Ignacio pensara que me tenía en sus manos. Al otro día tampoco fui. Fueron 3 días sin verlo. Luego, a la mañana siguiente, él tocó la puerta cerca de las 9:30. Me sorprendió mucho verlo ahí parado en la puerta, con su sonrisa enorme. Sin decirle nada, él entró. Yo no estaba preparada para recibirlo. Cerré la puerta y nos besamos. Luego sentí sus manos por todos lados y al rato estábamos en la sala de mi casa, teniendo relaciones. Luego de acabar, fuimos a la ducha y lo hicimos ahí también. Él me dijo que le gustaba mucho. Yo le dije que también él me gustaba, pero que era la primera y última vez que lo hacíamos en mi casa. Él entendió y dijo que estaba bien. Todo fue como lo había imaginado en mi mente. Perdí la noción del tiempo. No hice el almuerzo y ya se estaba haciendo tarde para recoger a mis hijos. Él no se quería ir. Decía que lo había impresionado. Fue entonces cuando me di cuenta de que él también estaba enamorado de mí. Los dos estábamos con los sentimientos a 1000 por hora. Le dije que me iría a recoger a mis hijos y que él debía irse. Él aceptó de mala gana, pero se fue. Respiré hondo y me fui a recoger a mis hijos. Ignacio me mandó un mensaje diciéndome que quería verme en la tarde. Le dije que no, solo nos veríamos en la mañana antes de recoger a mis hijos. Él mandó otros mensajes que no leí. Con eso le dejé claro que yo pondría el ritmo a lo que sea que tuviéramos. Al día siguiente él dijo por mensaje que me esperaba a las 9:30 otra vez. Yo le respondí que sería a las 11:30 porque debía cocinar para mis hijos y hacer algunas cosas. Él me amenazó con venir a mi casa. Le dije que si lo hacía se acababa todo, y que no importaba que se lo dijera a mi esposo. Él ya no respondió. Pensé que tal vez había sido un poco ruda, pero si no quería terminar con mi matrimonio, debía poner reglas. Al día siguiente, a las 11:30, estaba caminando por la avenida. Me sentí muy incómoda cuando me recogió Ignacio. Me sentí como una mujer de la calle. Él me llevó a la habitación donde vivía. Me di cuenta de que él se había dedicado a vivir la vida sin pensar en el futuro. Casi no tenía nada. Tenía lo básico, sí, pero no como en mi casa. Fingí que no importaba. Hicimos lo que vinimos a hacer. Él era cariñoso y atento en el acto. Sabía cómo complacerme. Sabía lo que yo necesitaba escuchar de él para seguir con nuestra aventura. Solo teníamos 1 hora.
Luego me llevaba al colegio de mis hijos. Me dejaba cerca y se iba a trabajar. Nuestros encuentros se volvieron muy cortos, así que acepté salir de mi casa a las 10:30. Ahora había tiempo para conversar un poco. Hablamos sobre mi esposo y su falta de cariño y amor hacia mí. No quise tocar ese tema mucho mientras estábamos sin ropa, descansando. No me parecía que debía hacer eso. Conforme pasaban los días me di cuenta de que Ignacio era solo palabras bonitas y también le faltaba algo. Soy honesta al decir que sabía cómo complacer a una mujer. Pero fuera de eso, no había nada más. Era bueno entreteniendo a una mujer también, pero eso era todo. Cuando me cansaba o aburría, volvía a la seguridad que me daba mi esposo. Toqué el tema de mejorar algunas cosas en su habitación. Él aceptó, pero los días pasaron y no hacía ningún cambio. Pasaron 3 semanas y logré estabilizarme con mi familia y con Ignacio. No podía encontrarme con él todos los días. Si bien fue así las primeras semanas, luego de 3 semanas el cuerpo no me daba, ni a él tampoco. Decidimos vernos 3 veces por semana y fue lo mejor. Así conseguí llevar las cosas más tranquilas en mi casa. Me organicé mejor. Cuando mis hijos acabaron el colegio, verme con Ignacio fue muy difícil porque ya no tenía pretexto para salir. Pasó Navidad en mi casa. Hicimos una fiesta para Año Nuevo. En realidad, yo la organicé solo para que Ignacio viniera. Él seguía viniendo los domingos a mi casa después de jugar fútbol con mi esposo, pero era imposible hacer algo con mis hijos y mi esposo en casa. En una ocasión lo intentamos, pero casi me descubre mi hijo menor. Yo le estaba llevando una toalla a Ignacio. Él estaba en el baño. Él me cogió del brazo y me metió al baño. La emoción y el miedo que sentí en ese momento me hicieron perder la cabeza. Nos besamos y estuvimos a punto de hacer algo. Pero mi hijo menor bajó y dijo: «Mamá, ¿puedes ayudarme con esto?». Me asusté y salí en silencio del baño, cerré la puerta y fingí que salía de la cocina. Juré que nunca más lo haría. Me puse pálida. Abracé a mi hijo muy fuerte. Le dije: «¿En qué te puedo ayudar, mi amor?». Y no me aparecí por el piso de abajo hasta que se fue Ignacio. Luego llegó la fiesta de Año Nuevo y ya cuando todos estaban tomados, mis hijos en sus camas, durmiendo, mi esposo durmiendo, la gente yéndose. Ignacio fingió irse y se escondió en el cuarto de la lavandería. Cuando ya estaba en mi cama a punto de dormir, él me manda un mensaje diciendo que estaba esperándome. No le creí. Entonces él mandó una foto. Me asombró su astucia. No me di cuenta. ¿En qué momento él regresó? La lavandería estaba en el patio, en una habitación separada con tendederos para la ropa. Estaba entre emocionada y un poco asustada. Hacía 15 días que no teníamos nada de nada. Llegué a la lavandería y puse unas mantas que tenía para lavar en el piso. Y lo hicimos ahí. Estuvimos hasta que el sol empezaba a salir. Él se fue y yo me fui a acostar al lado de mi esposo. Durante el mes de enero, él trabajó en un turno de tarde-noche. Casi no lo vi, solo en una ocasión que él no fue a trabajar y yo me fui a hacer las compras. Estuvimos juntos 1 hora y luego no tuvimos nada en 15 días más. Llegó febrero y mi esposo se tomó unas vacaciones. Ese mes sería casi imposible salir de casa sin él, ya que cuando él se quedaba por vacaciones me acompañaba a todos lados. Mi esposo nunca planeaba nada para el 14 de febrero, jamás lo hacía. Este año no fue diferente. Como todos los años, yo le dije que quería ir a una feria, como cuando era joven. Él aceptó. Ignacio, por su parte, me dijo que el 14 me llevaría a un hotel de lujo especial para esa fecha. Me emocioné mucho, pero le dije que también saldría con mi esposo. Él me dijo que buscara cómo salir 3 horas al mediodía y que para media tarde ya estaría en mi casa. Planeé todo el desayuno, el almuerzo. Le dije a mi esposo que me iría con una amiga al salón de belleza a arreglarme el cabello y las uñas y que demoraría unas horas. Al único sitio que él no iba conmigo en sus vacaciones era al salón de belleza. Yo tenía una cita en el salón de belleza, pero más temprano, y llevé ropa en mi cartera para cambiarme. Me hice el cabello y salí a encontrarme con Ignacio. Él me recogió en su auto en un paradero de autobús. Aquí debo decir que la vida te muestra de cierta forma la dirección correcta o te dice que no debes seguir. Durante el camino al hotel, vi un letrero que decía: «Sabes que lo estás haciendo mal». Luego el carro de Ignacio se apagó 2 veces. Luego paramos en un semáforo donde una persona que predicaba dijo: «Arrepiéntete, mujer, que tu pecado te alcanzará», y al llegar al hotel la puerta eléctrica del garaje no se abría. Todo esto pasó y no le hice caso a las señales. Pasamos 3 horas en el hotel. No pude concentrarme por lo que vi antes de llegar. Traté de pensar que tal vez era mi subconsciente que se sentía culpable. Comimos, bebimos y luego salimos. Al salir del hotel, la puerta seguía fallando.
Ignacio tenía miedo de que la puerta se cerrara con el auto a medio salir, así que aceleró y al salir, un auto que venía a toda velocidad nos impactó casi de frente, atrapándonos a los dos de las piernas con los metales retorcidos. Al despertar me estaban sacando. Mi esposo miraba, su mirada carecía de expresión. Me dolía mucho. Gritaba ante cualquier movimiento. Liberaron primero a Ignacio y lo llevaron al hospital. Luego a mí. Mi esposo no fue conmigo en la ambulancia, ni estuvo con los doctores, ni habló conmigo. Yo pedí hablar con él muchas veces. Los doctores le decían que después debíamos arreglar nuestros problemas. Pero él se mantuvo fuera de la habitación. Y cuando lo llamaba llorando, pidiéndole perdón, él solo se iba. Mi familia vino a verme. Mi esposo habló con ellos y se fue. No lo volví a ver. Mis hermanos y mis padres se turnaban para quedarse conmigo. Les pedí que hablaran con mi esposo. Les rogué. Les supliqué. Mi padre me dijo que todo era mi culpa y que cuando saliera ya hablaría con él. En las semanas que estuve en el hospital, mis hijos vinieron a verme. Mis hijos mayores están muy resentidos conmigo. Mis hijos menores me extrañan y sufren por mí. Ya vi el alcance de mis acciones y el daño irreversible que he causado tanto a mi familia como a mis hijos y a mi esposo. Entregué mi vida a la religión y me visitan casi a diario hermanas de la iglesia a la que asisten mi mamá y mi hermana. No tengo nada a lo que aferrarme más que a la religión. Mi realidad es que ya no caminaré con normalidad. Me han operado 6 veces. Me han puesto muchas cosas en los huesos. Mi hermano me dijo que mi esposo mandó mis cosas a la casa de mi madre y ha iniciado los trámites de divorcio. Él se rehúsa a hablar conmigo. Yo quiero decirle que aprendí de mi error y que todavía puedo ser una buena esposa para él. Han pasado 6 meses y ahora llevo terapia para rehabilitarme. Ando en muletas y silla de ruedas cuando me canso. La fe dice que puedo tener de vuelta a mi esposo aún después de firmar el divorcio. Por ley, me corresponde una parte de la casa, pero por ahora quiero estar en casa de mi madre y recuperarme. Mis hijos vienen a visitarme 3 veces a la semana. Sé que arruiné sus vidas y ya les he dicho que estoy muy arrepentida de lo que hice. Les he pedido perdón. Me duele mucho cuando se van. Mis 2 hijos de 8 y 10 años son los que más sufren, ellos lloran por mí. No sé cuánto más demore en recuperarme e ir a visitarlos. Mis hijos mayores también sufren mi ausencia. Es una tortura saber cómo he afectado la vida de mis hijos. Mi esposo ha contratado a una mujer para que se encargue de la comida. Mi suegra se ha mudado para ayudarles con los quehaceres. Mi esposo está tratando de cubrir todo el trabajo que yo hacía en mi casa para que mis hijos no sientan mucho mi ausencia. Tengo miedo de que intente traer a alguna mujer para hacerla su nueva esposa. Yo seguiré aferrándome a la fe, esperando que mi esposo acepte hablar conmigo. Seguiré creyendo que aún tengo oportunidad con él. Si él no viene, cuando yo me recupere, iré a buscarlo. De Ignacio no he sabido nada en absoluto. No sé cómo está ni dónde. Él está dañado de las piernas, igual que yo y de algunos órganos más. No sé nada más de él. Sé que arruiné mi vida, pero creo que puedo rehacerla si me arrepiento de corazón. Y ya lo he hecho. Bueno, no hay más que contar.